Yo he encontrado un par de definiciones al respecto que me parece que son útiles para nosotros y nosotras. En primer lugar, podemos centrarnos en el de las Naciones Unidas, que es el Manual de Programas de Justicia Restaurativa, en la que Naciones Unidas dice un proceso restaurativo es cualquier proceso en el que la víctima y el infractor y cuando sea adecuado, cualquier otro individuo o miembro de la comunidad se ve afectado por un delito, participan en conjunto y activamente en la resolución de los asuntos derivados del delito, generalmente con la ayuda de un facilitador. La Unión Europea tiene su definición también. Muchas personas en el Reino Unido nos gusta hablar de la Unión Europea y citarla cuando podemos. La Unión Europea dice justicia restaurativa significa cualquier proceso que permita a la víctima y al infractor participar activamente si dan su consentimiento libremente para ello en la solución de los problemas resultantes de la infracción penal con la ayuda de un tercero imparcial. Y hay dos cosas en estas definiciones que me parece que son importantes y en las que debemos centrarnos. Una de ellas es un proceso que implica a aquellos que se ven más afectados por la resolución de esa acción. Es decir, son las personas que tienen algo que decir en el tema, tienen que estar implicados en el proceso y que no se conviertan en elementos pasivos del sistema, sino que son los actores porque son los que pueden describir lo que ha ocurrido. Este daño es el que se ha producido. Después, en segundo lugar, hemos de recordar también que estos procesos exigen una supervisión imparcial con conocimiento y base. No son procesos tal cual necesita. Traigo conmigo una serie de ejemplos para ilustrar esto, para ver dónde estos programas se están realizando. Y he dividido los ejemplos en tres categorías distintas. Y todas tienen que ver con cada una de las etapas del proceso y la implicación de la justicia penal. Entonces, en primer lugar, vamos a echarle un vistazo de un ejemplo de un programa de este tipo que ocurre antes de una aplicación formal. Existen muchísimos tipos de programas de este tipo. En distintos países suelen ser programas informales, normalmente no están realizados por el gobierno, a veces organizaciones de beneficencia, ONGs, suelen ser programas que apoyan a los jóvenes para que no se metan en situaciones complicadas, son de tipo recreativo, para que no se impliquen en el proceso de la justicia y además son de desarrollo, es decir, apoyando a las personas jóvenes a que desarrollen sus destrezas y competencias para evitar la violencia. Y luego tenemos que recordar que existen una serie de foros juveniles restaurativos en el Reino Unido. Estos se realizaron en Gloucestershire, en el Reino Unido, y yo era el encargado de evaluar estos programas y ver cuál era la efectividad que tenían. Los foros juveniles restaurativos reunían a agentes de policía y a jóvenes con el objetivo de mejorar las relaciones entre ambas partes. Los jóvenes venían de centros juveniles, servicios juveniles, de zonas donde había problemas generalmente con la policía, donde había altas tasas de delincuencia, donde había grandes problemas de privaciones socioeconómicas y los agentes de policía pertenecían a todos los rangos de la policía, desde los que estaban en trabajo de primera línea, además de los directivos de todo el condado y de toda la región. Los facilitadores que organizaban una serie de 8 o 10 reuniones, un par de ellas para cada grupo de jóvenes con las personas pertinentes
Pero antes de cada reunión se celebraba una reunión previa solamente con los jóvenes o con los agentes de policía para plantear los temas específicos que se querían tratar. Después los reunían y organizaban una serie de actividades en las que aprovechaban el teatro, los juegos y con comida. Por supuesto, siempre tiene que haber algo de comida, claro está, en este tipo de programas, reuniéndolos para que pudiesen reflexionar sobre cuál es la postura de la otra parte, humanizando la participación del otro para escuchar las perspectivas del otro grupo, de un ambiente amigable y sin confrontaciones. Y la promoción del debate se centraba en cómo el otro grupo podía percibir al otro, no como una masa anónima, sino como un individuo, como una persona. Y el impacto, la verdad, fue significativo, con lo cual las personas jóvenes, antes de reunirse con los agentes de policía, que para ellos eran una masa sin cara, pensaban en los agentes de policía como groseros. Antes de las reuniones pensaban que podían hacer lo que les diese la gana, no necesitaban cumplir con la ley. Pensaban que los agentes de policía no se los tomaban en serio, pero después de estas intervenciones, las personas jóvenes decían pues que no los juzgaban por el uniforme ni los estereotipaban a todos igual, sino que pensaban en ellos como personas y pensaban que si tenían un problema se podían acercar a ellos porque les iban a ayudar, porque eran una ayuda más que una amenaza. Para los agentes de policías que pensaban en lo que eran los jóvenes o cómo eran, antes de las reuniones pensaban en estas personas jóvenes como personas agresivas, sobre todo cuando iban en grupos. Pensaban que el problema era es que no les gustaba que les dijesen lo que tenían que hacer. Pero después de las reuniones afirmaban, bueno, que ha sido muy importante tener ideas preconcebidas sobre las personas jóvenes, que tenían que entender lo que estaban experimentando estas personas jóvenes. Necesitaban entender como agentes que a veces pueden parecer amenazantes y cómo pueden ser más abiertos a la hora de acercarse a las personas jóvenes, con lo cual se produjeron mejoras importantes en las relaciones entre estos dos grupos. ¿Cuándo se convierte en un problema clínico? Bueno, pues crítico, pues cuando tenemos implicación de la justicia penal. Pero para ello hay un amplio abanico de programas que se han diseñado en distintos países para dar respuestas de justicia restaurativa. Y voy a dar ejemplos de distintos países. El primero de todos es el de Bélgica. La Ley de Justicia Juvenil del año 2006 planteó la justicia restaurativa para todo tipo de delitos en todas las fases del proceso penal, sobre todo para personas jóvenes. Y en un contexto de pre-sentencia, preveredicto, el proceso policial puede pensar a lo mejor que existe una solución o resultado restaurativo que puede evitar que la persona vaya a juicio. Pero si luego hay que juzgarlo y la iniciativa de justicia restaurativa no funciona, existe un amplio abanico de sanciones que se puedan imponer, pero que las que hay que priorizar los resultados restaurativos por encima de otras posibilidades, con lo cual tiene que ser su opción preferente si existe esa solución restaurativa. El servicio está financiado por el Estado en Bélgica, pero lo realizan o está a cargo de ONGs. Y SCAL y el EGAST son dos ejemplos de programas en Bélgica. Contratan a profesionales contratados por lo tanto, es un servicio que ofrecen profesionales contratados por estas ONGs y especializados en este ámbito. Finlandia. Finlandia tiene la ley de mediación en asuntos penales y determinados asuntos civiles, que en hecho quiere decir que todos los casos que se llevan ante los tribunales en Finlandia tiene que ofrecerse la posibilidad de que se medie después de que se haya juzgado. Y en ella se implica la justicia restaurativa. En la práctica esto es menos probable
que se ofrezca para delitos graves como el homicidio. Y yo entiendo que las personas jóvenes tampoco, si cometen delitos sexuales, tampoco se le permite, pero para la mayor parte de infracciones y delitos sí que existe. Y entonces la víctima o el delincuente se les remite y puede iniciar el proceso, pero las escuelas, la policía, los servicios sociales también, pero solo la policía en casos de violencia doméstica. Y es un servicio nacional que llevan a cabo ONGs y algunos municipios. Y luego ahora tenemos una serie de ejemplos que nos muestran qué es lo que ocurre una vez que se haya implicado la justicia penal. Después, en Albania, Rumania y Grecia hay un programa que se llama iRestore, que es un programa de 2 años que fue financiado por la Unión Europea y lo que hacía es buscar prácticas y políticas de justicia restaurativa en Albania, Rumania y Grecia, y el informe completo está aquí en este enlace, y también los informes por cada país también existen. Solamente voy a hablar de un ejemplo. Vamos a ver el caso de Albania, por ejemplo. En Albania, el Código de Justicia Penal para la Infancia hace hincapié en la reinserción y rehabilitación, sobre todo a través de programas educativos. Por lo tanto, lo que harán es introducir a niños en programas que se centran en reducir la recidivación, formación profesional, la educación y sobre todo en reintegración de la comunidad, que es lo más importante. Y es un proceso que tiene lugar después y se centra sobre todo en la reintegración. Y lo prestan una vez más ONGs, pero está íntimamente vinculado con la prestación de servicios estatales. Voy a hablar un poquito de la evidencia de lo que funciona en este tipo de contextos. Realizamos un estudio de un amplio abanico de programas en todo el mundo e intentamos resumir qué es lo que hace que estos programas tengan un impacto positivo. Una de las cosas más importantes que hemos observado ha sido la cooperación, la colaboración entre agencias, el sistema tribunal, jueces, agentes de policía, servicios de juventud, escuelas. Cuanto más puedan trabajar juntos, más probable es que se pueda obtener el éxito. Y como parte de ello, necesitamos también la integración en los servicios formales para jóvenes, porque esto quiere decir que se puede acceder a algunos de los mecanismos del Estado, pero también con el contacto y experiencia que tienen los trabajadores de jóvenes. Pero finalmente también necesitamos programas especializados para delitos graves, para delitos violentos, violencia sexual, que son casos muy especializados y que no se pueden tratar de la misma manera y necesitan especialización, como he dicho antes. Los retos para desarrollar estos programas, uno de los que encontramos es que hay escepticismo profesional, pese a que esté integrado en el sistema de justicia mundial durante muchos años, está presente en la política europea, pero sigue habiendo escepticismo profesional hacia los mismos. Como hemos podido ver, exige profesionales formados y cualificados, y hay muchísimas personas con esta formación, pero nos tenemos que dar también cuenta que no se puede hacer de una manera sencilla y rápida. Se tiene que hacer con profesionales que tienen formación, cualificación y están especializados. Y además hay que recordar también que los problemas individuales de las personas jóvenes suelen ser manifestaciones de problemas sistémicos familiares de su contexto. Y en muchos de estos programas hemos podido ver que nos centramos sobre todo en la reintegración, es decir, para entender qué es lo que necesitan las personas jóvenes, qué es lo que están experimentando. Tenemos programas para reducir la reincidencia cuando se aplican programas de justicia restaurativa. Se observa que también que estas personas se vuelven más propensas a asumir responsabilidad, muestran una mayor preocupación por el daño causado, pero sobre todo en casos graves o casos después de un conflicto o post-conflicto, los procesos restaurativos pueden funcionar como resensibilizadores, porque las personas se han perdido la sensibilidad por la violencia de pandillas, pues entonces los procesos restaurativos pueden restaurar y crear esa empatía otra vez. Para las víctimas o perjudicados tenemos altos niveles de empoderamiento porque han estado implicados en el proceso. Mejoran sus sentimientos de autoestima,
mejoran sus habilidades y competencias de comunicación y tienen una mayor concienciación de las fortalezas personales. Todo ello son cuestiones importantes para la recuperación de la persona, además de formar parte de los elementos del proceso de recuperación. Así que este ha sido un resumen muy rápido de los programas de justicia restaurativa o ejemplos de programas de justicia restaurativa en toda Europa y en otras partes del mundo.